Bienvenidos a un nuevo devocional. Les invito a que me acompañen a Génesis capítulo 2, versículo 4 al 17. Vamos a estar leyendo algunos pasajes de esta sección. Comenzamos nuestra lectura en el versículo 4 que dice así: Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. En el capítulo primero habíamos visto que no había nada y que la materia inorgánica comenzó a existir a partir de la nada. Decía allí que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El paso siguiente en la creación fue la materia orgánica, es decir, la creación de la vida. Recordemos que en el capítulo 1 y versículo 21 decía que Dios creó los grandes monstruos marinos y después la vida animal, luego al hombre. El hombre fue el siguiente paso en la creación. Dios estaba construyendo un hogar para el ser humano que iba a crear, la primera familia. Él se estaba preparando para colocar al hombre en el lugar que para él había dispuesto. Veamos a continuación el relato del versículo 7 y versículo 8. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Hasta el versículo 8 podríamos decir que todo va muy agradable, muy lindo, pero todo cambia en el verso 9, porque aquí se introduce el tema del árbol de la ciencia del bien y del mal, del famoso libre albedrío, que es en lo que vamos a estar reflexionando el día de hoy, la libertad de elección. A todo mundo nos gusta tener la libertad de elección. Todos queremos ser libres para elegir lo que queremos, pero tiene un riesgo esta libertad de elección. Y te voy a leer los versículos donde está el contenido de este relato y vamos a ir comentando algunos aspectos del texto. Versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Fíjense que dice en el versículo 9 que Dios hizo muchos árboles deliciosos a la vista y buenos para comer, y dentro de todos esos árboles agradables y buenos para comer, en el centro pone el árbol de la vida. Te hago esta pregunta: ¿qué te implicaría si Dios pone este árbol justo en el centro? Para ti, ¿qué significa que Dios haya puesto este árbol de la vida en el centro de todo este jardín con muchos árboles buenos, agradables? ¿Por qué crees que Dios haya puesto en el centro este árbol? Yo me imagino que fue porque se distinguía de los demás, era diferente, pero la pregunta continúa: ¿por qué creen que Dios lo puso en medio? Cuando pones algo en medio, ¿por qué lo haces? Y la respuesta es que lo hacemos mayormente porque es más fácil llegar y también para que otros puedan llegar a lo que deseamos poner en el centro. Entonces, podemos decir que el deseo de Dios era que comieran de ese árbol. Es decir, Él quería que ese árbol le llamase más la atención al ser humano. Pero ¿cuál fue el problema? El problema es que también dice que puso el árbol de la ciencia del bien y del mal. Todo lo que puso en el huerto del Edén está perfecto, está bien, se puede comer. El único que tiene un pequeño detalle es este árbol de la ciencia del bien y del mal. Tiene dos características. Ese es el problema, que tiene bien y tiene mal. ¿Por qué crees que ese es el problema?
¿Crees que es más difícil decidir entre bien y mal o entre bien y algo que tiene cosas buenas, pero que también tiene cosas malas? A lo que me refiero es que cuando algo es completamente malo, es muy fácil desecharlo. El problema es cuando eso tiene cosas buenas o tiene cosas atractivas. Ese es el problema, es decir, que no es tan fácil desecharlo del todo, porque cosas buenas que tiene pues te pueden parecer agradables. Más adelante dice que Eva vio el fruto de este árbol y le pareció agradable, le resultó atractivo. Las cosas buenas que tuvo este árbol, y más adelante se menciona, es que dice que era agradable a los ojos. Este árbol tenía algo codiciable, es decir, que cuando ya te llama la atención la parte buena, ya no piensas tanto en lo malo, sino que te concentras y piensas solo en lo bueno que te puede dar ese árbol. Adán y Eva eran seres que portaban el aliento divino y la imagen y semejanza de Dios. Podían vivir eternamente. Todo era perfecto, nos dice el versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. La única labor del ser humano era administrar todo lo que Dios ya le había dado. Tenía que estar cuidando el huerto. Imagínate, tenía que ser jardinero. Hay una pequeña condición para que todo se mantuviera en esa santa paz y alegría, para que todo se preservara bien. La única condición que le pide Dios al ser humano es la siguiente. Génesis versículo 16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Versículo 17: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Así termina este relato. Vamos a reflexionar juntos en esto. Decisiones. Dios les puso las condiciones perfectas antes de que les prohíba comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Le dijo que podían comer de todos los frutos de los árboles, incluyendo del árbol de la vida, para que vivan eternamente. Solamente que no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque aunque tenga cosas buenas, el problema es que también tiene mal. Ese es el problema. ¿Qué vamos a aprender de esta mala decisión que tomaron Adán y Eva? Adán entendía que el comer de este árbol implicaba guiarse única y exclusivamente por los mandamientos divinos, por la palabra de Dios. Entonces, si tú te guías únicamente y exclusivamente por la palabra de Dios, ¿tú crees que Dios tenga algo de sus mandamientos, algo que Dios haya ordenado para el ser humano o para ti, en este caso muy particular? ¿Crees que algo que Dios mande podría ser malo para ti? Todo es para bien, solo que somos muy desobedientes. Iglesia, cada día se va a presentar en nuestras vidas la misma elección. Vas a tener en el centro, accesible en todo momento, el árbol de la vida, que es la Biblia, la palabra de Dios. Cada vez que nos reunimos, cada vez que tú te pones a estudiar la palabra, ahí tienes el árbol de la vida accesible en todo momento. Que de este árbol de vida solamente vas a recibir bendiciones. Hay muchísimas promesas acerca de los beneficios de la palabra de Dios y sobre todo, el más importante, tendrás vida eterna. Estarás para siempre con Dios. Esas son puras promesas y beneficios del árbol de la vida. Puede ser que en este momento estés por tomar alguna decisión en tu vida o que vayas a tomar en el futuro alguna decisión. Es importante que pienses en base a qué estás considerando tomar esa decisión. En base a tu experiencia, en base a tus expectativas o también en lo que piensas que va a suceder en el futuro, en base a que quizás piensas que vas a estar económicamente mejor, o también puede ser en base a lo que te aconsejan otras personas. Esta es una opción de tomar esa decisión y al final vas a tomar la decisión en relación a lo que se te sea más atractivo. Esa es una manera de hacer las cosas. La otra manera es ir a la segura y decir
¿Qué diría la Biblia respecto a esto? ¿Qué diría la Biblia acerca de esta decisión que quiero tomar? ¿Qué será que dice en la palabra? ¿O qué es lo que Dios quiere decirme? ¿Tú crees que en la Biblia habrá principios para ayudarte a tomar esas decisiones? En la Biblia están todos los principios, todo lo que necesitamos. El apóstol Pablo dice que todo lo que necesitamos para la vida y la piedad están en las Escrituras. Todo lo que necesitamos saber para tomar decisiones importantes y trascendentales en Jesús está en la Biblia. En la vida están las Escrituras. La próxima vez que vayas a tomar una decisión importante, incluso cualquier decisión, no te bases en tu propia prudencia, sino que confía en Dios y busca respuesta a cada problemática o decisión que tengas que tomar en el árbol de la vida, que es su palabra. Hoy te invito a hacer esta oración. Padre, te doy gracias por la vida que tú me das. Gracias por la inspiración para poder seguir, Señor, escudriñando tus palabras. Señor, te doy gracias porque tu espíritu y tu palabra me ha guiado a toda verdad y a darme cuenta que te necesito. Necesito que me ayudes a tomar decisiones sabias e importantes en mi vida, no basada en mis emociones o en mi percepción equivocada que muchas veces tengo. Ayúdame a tomarla en base, Señor, a tu palabra. Y sé que tú no te equivocas en ningún momento. A partir de hoy, cada decisión que tome será basada en tu palabra. Gracias. Amén.